la fuerza de la luz que relumbramos. En ascendiendo la Hanukkah nos rendemos cuenta que históricamente y actualmente los judíos fueron y somos siempre vencedores de la malicia, de la enemistad y de los que quisieron y quieren matarnos. Miles de años, noche de Hanukkah, voltamos nuestra cara verso Jerusalén y cantamos los verbos del Maoz Tzur cuando las candelas empiezan a iluminarse. Lo que dio y dará siempre la fuerza y la defianza en nosotros. Cada candela que ascendemos es una declaración que nunca vamos a ser intimidados. A esta ocasión Israel entero y mismo una grande mayoría de los humanos del occidente declararon la semana pasada que están hombro con los hermanos y hermanas de la comunidad de la Australia en estos momentos terribles donde fueron matados por un padre y un hijo de origen pakistanesa, 15 de sus miembros, una criatura, muchos mancebos y un ayudado escapado de la Shoah. Ellos fueron masacrados solo porque eran judíos y que en el borde de mar de Bondi en Sydney estaban juntos con los miembros de la comunidad nombrosos a encender la primera candela de Hanukkah. Esta matancina del terror yihadista en diciembre 15 de 1922 va a quedar como un símbolo de crueldad en la historia humana. Ella no fue solo un incidente antisemítico no controlado, mas una operación militar profesionalmente ingeniada de mucho tiempo antes como parte del yihadismo en su lucha mundial contra los infieles. Todos los continentes occidentales y la Australia son amenazados para todo modo de judío o cristiano. Planificar una operación semejante demanda tiempo y recursos que no serían posibles sin asistencia directa o indirecta de la autoridad australiana, la cual permitió que se desarrolle una infraestructura del islamismo radical. Así se creó un derredor de demonización de Israel y de los judíos que existe ainda en las ciudades de este país. Esto fue una buena ocasión a cantes tal como Gazaldos a los judíos o desde el río hasta la mar para declarar que se debe exterminar todos los judíos de Israel. Además, esto muestra cómo la intifada se está globalizando en acción general en un yihad contra los judíos en el mundo. Hoy en día todas las comunidades judías del mundo están debajo de esta amenaza. Porque esta globalización de la intifada quiere decir abiertamente que cale cazar a todos los judíos. No cale entenderlo como un movimiento de protesta o de resistencia, mas un yihad para matar, terrorizar y destruir todo lo que es judío. Ella no tuvo y no tendrá nada de tener con el establecimiento de un Estado palestiniano, el cual lo refusó en 1948, en 1967, en 2001 y ainda hoy en día. Como el actual primer ministro de la Australia, Anthony Albanese, y sus homólogos europeos reconocieron al Estado palestiniano durante la guerra entre Israel y el Hamas en Gaza, no se rindieron cuenta que esta reconocencia laborará contra sus países y que están haciendo un hierro fatal para el futuro del mundo libre. Además, no quisieron con sus reconocencias del Estado palestiniano
entender que los judíos son los primeros a ser exterminados y que sus turnos vendrán después, los yihadistas queriendo matar a todos los infieles de la tierra. No olvidar el famoso slogan de los yihadistas, en primero el pueblo de Shabbat y después el pueblo de Al-Had. Más de ver los lugares en las grandes ciudades europeas tal Londres, París, Ámsterdam, Berlín y más, donde la Sharia reina, en la África donde miles de cristianos son matados por las bandas terroristas yihadistas, y así a entender cuál es la ideología de los hermanos musulmanes que mira en primero de convencer a que los infieles se conviertan al Islam o si no sean matados de vista. Esto prueba que un lugar actual que no es seguro para el judío no será seguro para gente civilizada cristiana. Estos que canten en el occidente "Viva la Intifada", tal los miembros de los partidos de la sierra, los academicianos, los políticos y la élite experta de la media, son los tontones útiles de los islamistas con los cuales son unidos contra un común enemigo, los valores fundamentales de la democracia liberal. En fin, vino el momento, después de todo que se escribió aquí arriba, de demandar a Anthony Albanese, el primer ministro, a que troque su discurso y que diga a su pueblo justo 7 verbos: la Australia está en guerra con el yihadismo, y que ajuste un perdón a la mayoría de su país y al del mundo.